Hola chicos, en este vídeo os voy a hablar de la primera etapa de la prehistoria, del Paleolítico. Y no había dinosaurios en el Paleolítico, porque los dinosaurios nunca coincidieron con el ser humano. Afortunadamente para nosotros. El Paleolítico es una etapa de la prehistoria, la primera que empezó hace más de 2 millones de años. Año arriba, año abajo, que tampoco hay que ponerse quisquilloso con esto de los años. Y ahí, hace más de 2 millones de años, es cuando aparecieron en África nuestros primeros antepasados, nuestros ancestros, llamados homos u homínidos. Unos nuevos animales diferentes al resto, con unas características propias y concretas, como por ejemplo su gran inteligencia y poder caminar a 2 patas. Ahora les llamamos piernas. El Australopithecus se hizo más hábil, aumentó su altura porque se puso de pie y su cerebro pasó de 450 a 600 centímetros cúbicos. Y estos seres, desde el principio, son ya muy parecidos a nosotros, como por ejemplo el Homo habilis. Bueno, este igual no se parece tanto. Un millón de años antes de nuestra era, una tribu de Homo habilis. Estos son carnívoros. Llegado el momento, el Homo habilis va a salir de la sabana y a propagarse hacia otros continentes, lejos de su tierra de origen. Se ha admitido que el nivel de los mares bajó considerablemente durante los periodos glaciares, 100 metros debajo del nivel actual. El paso estaba libre de un continente a otro. O, por ejemplo, también el Homo erectus. Este ya se parece bastante a un amigo mío. 700.000 años antes de nuestra era. He aquí el Pithecanthropus o hombre simio, denominado más justamente Homo erectus. Su altura alcanza 1,60 m. El volumen de su cerebro es de 950 centímetros cúbicos. O también otro ejemplo es el Neandertal. El caso es que todos estos primeros homínidos, mediante la evolución, irán cambiando física y biológicamente a lo largo del tiempo, hasta que finalmente, y también en África, aparecerán los primeros seres humanos modernos, el Homo sapiens, que ya es como nosotros. De hecho, nosotros somos Homo sapiens, y esta aparición del Homo sapiens, según los historiadores, sucede hace unos 100.000 años. A ver, año arriba, año abajo, que tampoco es cuestión de ponerse exquisitos con esto de las fechas. Y el ser humano moderno, el Homo sapiens, se extenderá desde África al resto del mundo. ¡Capitán Cavernícola! ¡Sí, cavernicolita! No, ni volando ni en coche, caminando. Porque en el Paleolítico el ser humano es nómada. Es decir, está continuamente moviéndose de un lugar a otro, sin quedarse mucho tiempo en un mismo lugar, en un lugar fijo. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues porque en el Paleolítico nuestros antepasados, para poder comer, perseguían continuamente a los animales de un lugar a otro para poder cazarlos, los cuales se movían según las estaciones y el clima. También buscaban continuamente pesca, y pescaban ya con primitivos anzuelos y con rudimentarios arpones. Toma, con esto al menos atraparás un pez. Gracias, maestro. Y por supuesto también se movían para encontrar vegetales que recolectaban para poder comer. Estos nómadas se moverán en pequeños grupos, llamados bandas. No,
estas no. Estas. También escucharéis que se les llaman tribus o clanes. Y el ser humano hará valer el poder del grupo. Y es que siempre hemos sido seres sociales. Sin el poder, la fuerza, la protección del grupo, del trabajo en equipo, los seres humanos no habríamos sobrevivido en la naturaleza. Los hombres y mujeres nómadas del Paleolítico se van a refugiar en sencillas cabañas que iban construyendo por el camino. Cabañas de usar y tirar. Vamos, estilo Ikea. Y como ya sabéis, porque lo veis en las pelis, también se van a cobijar en cuevas. ¡Oh, ya llegaron! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Mira! ¡Un venado! ¡Hola! Cuevas que van a decorar y a pintar los artistas de la época, en lo que se va a llamar pinturas rupestres. Como podéis ver, esto de publicar cosas en un muro no es algo que nació con Facebook. Y así, el ser humano va a inventar el arte. Y no solo en las cuevas, no solo el arte rupestre, sino también en pequeños objetos, en las diferentes herramientas que construían y que utilizaban. Objetos y herramientas que en el Paleolítico eran de madera, de hueso y de piedra. Ups. Y con esto llegamos a un punto clave del Paleolítico. La piedra. Como ya os he dicho, nuestros antepasados en el Paleolítico utilizaban la madera y el hueso como materiales y para construir herramientas. Pues además también van a utilizar la piedra. Sus primeros utensilios todavía son muy rudimentarios. Atención, paleo significa antiguo y lítico significa piedra. Por tanto, paleolítico significa piedra antigua. El Paleolítico es la época de la piedra antigua, de la piedra tosca, ya que se va a utilizar como material para darle la forma concreta para construir las diferentes herramientas necesarias. Es decir, trabajaban la piedra, aunque de forma muy primitiva, muy rudimentaria, muy poco evolucionada de momento. Y lo hacían mediante lo que llamamos talla. Es decir, le daban golpes a una piedra con otra piedra y a base de dar estos golpes le iban dando la forma que querían en función de las herramientas que estaban buscando, que necesitaban. Así no. Sabe bien. Esto no debe ser muy complicado, ¿no? Si lo hacían en el Paleolítico, pues nosotros podemos hacerlo también. Con lo cual voy a haceros una pequeña demostración para que veáis. Se coge una piedra a la que le quiero dar forma, cojo la otra y empiezo a dar golpes y golpes quitando trozos de piedra para darle la forma necesaria. Así, esto está chupado. Si lo hacen los hombres y mujeres del Paleolítico, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Está chupado. Recordad, no hagáis estas tonterías en casa. Dejemos mejor que sean los que saben, los especialistas y profesionales de la época.
Mire, no está mal. ¿Así está mejor? Sí, así está mejor. Y esa técnica de tallar la piedra iría mejorando con el paso del tiempo, teniendo cada vez mejores herramientas y más específicas, más especializadas. Con los huesos y los cuernos se hacen herramientas. Y también adornos. Los omóplatos servirán para hacer unas buenas palas. ¿Y cómo vestían estos primeros seres humanos en el Paleolítico? Pues utilizaban las pieles de los animales que cazaban. Ahora lo vais a ver. Voy a hacer magia, voy a invocar al poder de la historia para que veáis cómo vestían en el Paleolítico. En fin, lo que tengo que hacer por mis alumnos. Por lo menos tengo un pelazo. En el Paleolítico se realizaron también los primeros enterramientos de personas. Hay que ayudar a los niños. Y es que la espiritualidad, la búsqueda del sentido de la vida, la religión, siempre han acompañado al ser humano. Perecer de muerte violenta en un combate, en un accidente o en la cacería era lo más natural, pero morir de vejez era un hecho de lo más raro. Otra cosa muy importante en el Paleolítico es que el ser humano aprendió a dominar y a controlar el fuego. Al principio simplemente lo recogía de incendios naturales, de incendios que ocurrían en la naturaleza, pero no sabía realmente producirlo. Y después, más tarde, sí iban a aprender a producir de verdad el fuego. Lo hacían de dos formas. La primera, golpeando unas piedras concretas que mediante esos golpes soltaban una serie de chispas que acababan encendiendo una hoguera. Como comprenderéis, después del accidente anterior de la talla de piedras, pues no voy a volver a repetirlo.
Y la segunda forma era frotando madera. Ponían un trozo de madera debajo que tenía pues una serie de hojas de yesca para poder quemar, para poder arder. Ponían un palo encima y empezaban a frotarlo con una paciencia infinita, dejándose las manos en el intento, y tras mucho tiempo acababan consiguiendo prender una llama. Pues oye, llámame tonto, pero yo prefiero un mechero. Y qué gran descubrimiento fue el fuego, para asustar a los animales, para cocinar, para calentarse. Un poco de carne le hará bien, maestro. No, gracias. Realmente no tengo hambre. Para mí, entonces. Está bien, come. Ahora verás. Y si ya os he dicho que el Paleolítico empezó hace más de 2 millones de años, ahora os pregunto, ¿cuándo termina? Es decir, ¿cuándo termina esta primera etapa de la prehistoria, el Paleolítico, y empieza la siguiente etapa, la segunda etapa de la prehistoria? Pues aproximadamente en el año 8000 a.C. Recuerda, más o menos, año arriba, año abajo. Y la siguiente etapa se va a llamar Neolítico. Pero eso queda ya para otro día, así que ¡adiós!